Vamos a empezar con la primera parte que hemos programado. Se trata de la conferencia del doctor Luca Ferrari. Él es investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los investigadores más acreditados en el tema. Es investigador nacional, nivel 3. Exdirector del Centro de Geociencias de nuestra máxima casa de estudios. Es expresidente de la Unión de Geofísica Mexicana y es miembro de número de la Geological Society of America. Con ustedes el doctor Luca Ferrari Pedraglio. Muchas gracias, senador Corral. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en un día de puente a escuchar estos temas. Soy un geólogo, entonces algo sé de estos temas relacionados con los hidrocarburos. Tengo el privilegio de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces una institución donde podemos hacer investigación independiente y no pertenezco a ningún partido. Entonces lo que le voy a presentar es una síntesis de una serie de investigaciones que han hecho en otros países y también en parte en México sobre el tema del petróleo no convencional y particularmente del fracking. ¿Me dan la primera, por favor? El siguiente. Bueno, en la reforma energética hemos escuchado todos varias promesas, ¿no? Por ejemplo, dos más recurrentes fueron estas, ¿no? Que bajará el costo del combustible, que tendremos en pocos años muchos puestos de trabajo, que se producirá más gas natural, y también, la que sigue, se dijo, la que sigue por favor, que con la reforma energética se permitirá reducir progresivamente las emisiones de contaminantes en la atmósfera. Gracias. Siempre a través del gas natural. Entonces hay mucho énfasis en la producción de gas natural. Sin embargo, si vamos a ver cuál es la situación mexicana en cuanto a la producción de gas, ahora sí el siguiente, nuestra gráfica, que es un poco compleja, pero indica año por año cuánto es el consumo anual de gas de México. La barrita azul es cuánto importamos y hay una variación estacional, pero pueden ver que México importa entre el 26 y el 41% del gas. Entonces uno se pregunta cómo lo vamos a hacer si queremos producir más gas. ¿En qué se basan entonces estas afirmaciones, estas promesas de la reforma energética? ¿La que sigue? La que siguiente, por favor. Ok. Realmente lo que se prevé hacer es replicar lo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la última década, ha habido un incremento de la producción de gas y petróleo llamado no convencional. Ha habido mucha propaganda al respecto, y aquí pueden ver dos portadas de dos revistas donde se empezó a decir que Estados Unidos iba a ser la nueva Arabia Saudita, que se iba a tener petróleo y gas por otros 100 años, y etcétera, etcétera. Y entonces, toda esta propaganda, porque como veremos se trata de datos no comprobados, ha permitido un temporal aumento de la producción de gas y petróleo, y esto se quiere replicar en México. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a analizar en esta 20 minutos, en 4 puntos, cuáles son las características de esta supuesta revolución energética de Estados Unidos que se pretende replicar aquí en México. Vamos a ver qué son el gas y petróleo no convencional, que se explotan a través de la técnica de la fracturación hidráulica, el fracking. Vamos a ver un poco más el contexto de por qué hemos llegado a explotar ese tipo de hidrocarburos que son distintos de los que hemos explotado hasta ahora. Vamos a ver sobre todo cuáles son los costos de explotar ese tipo de recurso, tanto económico como energético como socioambiental. Y finalmente tratar de responder a la pregunta si vale la pena que le entremos en México. Tenemos la experiencia de Estados Unidos, ya son 10 años adelante, y entonces podemos ser sabios y ver qué ha ocurrido allá
ver si vale la pena reproducirlo acá. Más allá de la propaganda de los medios de comunicación, como mencionaba el senador Corral, ellos son parte de todo un juego para empujar ciertos tipos de intereses económicos. La que sigue entonces. Bueno, hay que entender que cuando hablamos de gas de petróleo de lutita, gas shale, tight oil en inglés, hablamos de recursos completamente distintos de lo que hemos explotado hasta ahora, que es el petróleo y gas convencional. En realidad es muy distinto porque el petróleo convencional es un petróleo, un gas que está en rocas permeables, es decir, tenemos rocas con huecos en comunicación uno con el otro. Entonces son rocas permeables a través de cual el líquido, el gas puede fluir, y son grandes acumulaciones que se han formado en millones de años y que con una técnica tradicional de pozos más o menos verticales es posible explotar porque el fluido fluye por su propia presión, por lo menos al principio. Ya después se necesita inyectar quizás gas o agua para sacarlo, pero finalmente fluye. ¿Sí? Entonces, lo que tienen esos yacimientos que hemos explotado por varias décadas es que tienen una alta productividad, miles de barriles diarios, por ejemplo, un pozo, duran muchos años, muchas décadas. Hay grandes campos como los de Arabia Saudita que tienen más de 50 años que están produciendo. Tienen una mayor recuperación. Recordamos que no todo el petróleo y el gas que está en subsuelo lo podemos sacar. Normalmente se saca entre el 30 y el 40%. Más no se puede. Pero por lo menos 30 o 40% es algo. Y evidentemente ese tipo de recurso, el petróleo convencional, es lo que se explota primero. Es el petróleo, el gas más fácil de extraer. Y entonces hemos gozado por varias décadas de energía barata, porque no tiene un alto costo. Cuando este recurso, el petróleo convencional, empieza a disminuir, entonces es cuando se empieza a utilizar el gas, el petróleo no convencional, que es distinto porque está en rocas impermeables. Son gotas de gas y petróleo atrapada, encapsulada en una roca que no los deja fluir, las arcillas, las lutitas, que no son permeables, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para sacarlos? Pues se necesita hacer pozos que luego se tratan de hacerlos horizontales para que tengan mayor contacto con la formación, que son casi siempre subhorizontales, pero necesitamos fracturar la roca para que salga el gas y el petróleo. Y eso se hace con ese proceso de la fracturación hidráulica, y a través de esto podemos recuperar un poco de este gas y petróleo que está atrapado. Sin embargo, la productividad es muy baja. Si antes hablábamos de miles de barriles diarios, ahora hablamos de decenas de barriles diarios por cada pozo, ¿sí? Se acaban más pronto los pozos. Tenemos una menor recuperación, menos del 10%, si antes era el 30 o 40%, ahora es el 5, 6, 7%, y evidentemente son recursos caros. Cada pozo puede costar entre 6 y 10 millones de dólares, ¿sí? Entonces, no es tanto una gran novedad, porque eran yacimientos conocidos anteriormente, pero que no se explotaban porque eran muy caros. Como el petróleo y el gas subieron mucho, el petróleo llegó a más de $100 al barril, en el 2008 llegó hasta 130, entonces esto permitió explotar este último recurso, este famoso milagro que nos quieren vender. La que sigue. Bueno, dos palabras sobre el fracking. Como les decía, se hace un pozo vertical que luego se trata de poner paralelo a la capa que queremos explotar, y entonces tiende a ser horizontal, y se inyecta a altísima presión agua, arena y algunos agentes químicos que deben favorecer la fracturación y también mantener abierta la fractura y fluidificar el petróleo, o en todo caso permitir la salida del gas que es recuperado en el pozo, ¿sí? No son técnicas nuevas estas de la perforación horizontal y del fracking, realmente tienen décadas. El primer fracking se hizo en los años 50 y los pozos horizontales se usan por lo menos desde 2 o 3 décadas en la industria petrolera. Sí se han perfeccionado, se han mejorado en los últimos años, pero tampoco es la gran novedad tecnológica que a veces se dice. La que sigue. Dos asuntos importantes. Un pozo típico en promedio gasta mucha agua, gasta
alrededor de 13.5 millones de litros de agua, ¿sí? Para darse una idea, se necesita transportar esa agua con un tráiler que carga 20.000 litros y pueden necesitarse cientos de estos trailers para llevar el agua. Obviamente el agua, con todos estos químicos que son, como veremos en otras pláticas, tóxicos en su mayoría, el agua sale otra vez, entonces tenemos que hacer algo con ella y hay varias soluciones, entre comillas. Muchas veces se dejan en piscinas al aire libre, en algunos casos incluso se trata y se vuelve a utilizar, en otros casos se reinyecta el agua contaminada en otros pozos que son básicamente para desecharla, pero ha habido también casos donde se ha tirado a ríos y suelos, supuestamente después de haberla tratada, o en algunos casos incluso se ha utilizado sin tratar. Entonces tenemos el problema de los desechos de todo este proceso de fracturación hidráulica de esta agua contaminada. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que entender entonces por qué hemos llegado a utilizar este tipo de recursos que como suena que no son tan bonitos como se menciona, ¿no? Como se podrían aparecer. Hemos llegado a esto, ¿por qué? Porque el petróleo es recursos no renovables. Y como todos los recursos no renovables, si empezamos a producirlo, la curva sube, digamos, en el tiempo producimos cada vez más, pero evidentemente no puede subir al infinito. Entonces llegamos a un pico, a un máximo de la producción y luego evidentemente está el declive. Entonces si hacemos una gráfica de la producción en el tiempo, tenemos estas curvas en campana, que son igual para la industria minera y para muchos otros recursos no renovables. Entonces, esta curva en campana se reconoció este comportamiento ya desde los años 50. King Hobart, que era un geólogo de la Shell, pudo predecir en el 56 que el pico de la producción petrolera de Estados Unidos ocurriría en 1971 y atinó por 6 meses. Entonces, ¿qué es el problema? No es tanto el agotamiento del petróleo convencional, porque antes del agotamiento tenemos que llegar al pico, y cuando llegamos al pico todavía tenemos una mitad de los recursos. Sin embargo, cuando llegamos al pico, al máximo de la producción, hemos gastado el petróleo más fácil de extraer, de mejor calidad, más accesible y el más barato. Y lo que nos queda después es evidentemente petróleo más caro, más difícil y evidentemente va a ser cada vez más difícil la situación porque en lugar de tener más tenemos menos y además con mayores costos. La que sigue. Entonces vamos a ver a nivel mundial cómo estamos en la producción de petróleo. La curva en azul es desde 1965 a la fecha la producción mundial de petróleo. La escala no empieza en cero, empieza en 30 millones de barriles diarios. Y esas líneas, estas rectas que están ahí en la gráfica indican la pendiente, o sea, qué tanto crece, la tasa de crecimiento de la producción. Y se puede ver que entre 1965 y 1973 hubo un crecimiento de casi el 8% anual de la producción de petróleo. Luego hubo los choques petroleros de los años 70, que eran crisis de tipo geopolítico, no geológico. Ahí empezó a disminuir la tasa de crecimiento, otra vez disminuye en los años 80 y en los últimos 8 años prácticamente estamos en una meseta. O sea, no ha casi aumentado la producción de petróleo. La que sigue, lo podemos ver en esto que es un zoom de 2012 a 2013. Todos los puntitos negros con las diferentes líneas es la producción petrolera por diferentes agencias y la línea en azul es el precio del petróleo con la escala de la derecha en dólares por barril. Entonces podemos ver que entre 2012 y 2005 la producción petrolera sube, luego se estanca prácticamente, y entonces el precio empieza a subir. Entre 2002 y 2008 el precio del petróleo creció 400%, o sea, se cuadruplicó. Llegó la crisis de 2008, que en buena medida fue producto de este aumento tan grande del precio del petróleo, que llegó a $138 al barril. Cae temporalmente el precio, pero luego vuelve a subir. Y en el último, la que sigue,
En los últimos años lo que ha habido es un pequeño aumento de un 6% de la producción. La que sigue. ¿Por qué hemos llegado, digamos, al tope de la producción o a un aumento bien pequeño? Básicamente porque descubrimos cada vez menos petróleo. Así como hay una curva de producción, antes hay una curva de los descubrimientos. Entonces, en la gráfica de la izquierda pueden ver cuánto petróleo se ha descubierto en cuanto a campos gigantes. Los campos gigantes son los que producen el 80% del petróleo. Entonces vemos que la mayor parte de los descubrimientos más grandes ocurrieron en la década de los 60 y en parte de los 70. Cantarell fue uno de los últimos grandes campos gigantes que se descubrió en 1976. Y descubrimos entonces, desde aquel entonces, menos campo y más chiquito, con menos petróleo. 40 países en el mundo ya han pasado su pico del petróleo, está en declive. Solamente un puñado de países están más o menos manteniendo su producción o aumentándola un poquito. La que sigue. En particular, quien ha logrado aumentar un poco su producción, a revertir el declive, es Estados Unidos. Y en esta gráfica ahí pueden ver en azul el petróleo convencional, en rojo el petróleo que descubrieron en Alaska, que sigue siendo petróleo convencional, pero también está declinando, y este pedacito verde que se ve ahí es el incremento de los últimos años, precisamente debido al petróleo y gas no convencional. Aún así, Estados Unidos, aunque haya aumentado en los últimos años su producción, sigue importando el 40% de lo que consuma. Entonces, la independencia energética que se ha que se ha previsto para Estados Unidos va a ser prácticamente imposible, salvo que reduzcan a la mitad su consumo. La que sigue. Bueno, vamos a ver entonces estos famosos gas y petróleo no convencional, que son, dónde están y cuál es la experiencia de Estados Unidos. Son una serie de cuencas en el centro de Estados Unidos, digamos entre las montañas rocallosas y la costa este, los Apalaches. Por razones geológicas están en zonas donde hay planicie, digamos. Y estos campos continúan parcialmente hacia el sur, de este lado de la frontera. México es casi todo montaña, entonces solamente en la zona fronteriza y en la costa de Veracruz es donde hay algo de estos recursos. Se ven en la figura de la derecha, que son los prospectos que ha identificado Pemex, son cinco áreas. Una de estas está en Chihuahua, aunque todavía está en evaluación, ni siquiera en exploración. La que sigue. Bueno, esas son las curvas de producción, tanto para el petróleo como para el gas de lutita de Estados Unidos. Podemos ver que hay un incremento muy fuerte, ¿no? A partir de 2008 particularmente, porque es cuando el petróleo subió tanto que se volvió temporalmente económico el aprovechar estos tipos de recursos, ¿sí? En realidad son casos geológicos casi únicos. En el caso del petróleo de lutita solo hay dos formaciones que producen el 80% y que son, de un punto de vista geológico, casos especiales. Incluso dentro de estas formaciones no todo es igual. Hay zonas que llaman sweet spot, o sea, zonas donde la productividad es buena, pero alejándose de estas zonas ya no hay mucha productividad. En el caso del gas shale, en Estados Unidos también son solamente 5 formaciones que producen el 80%. ¿Sí? Y en realidad, como pueden ver en la figura de la derecha, en los últimos años estamos ya en una meseta. O sea, no ha aumentado la producción. Eso se debe a porque ha bajado el precio y entonces ya no es económico. Lo que sigue. Esas son dos curvas de producción de pozos de gas y petróleo no convencional. No sé si logran verlo, pero después de los primeros 12 meses, prácticamente tenemos solo el 30% de la producción inicial. Entonces, después de 2-3 años, prácticamente los pozos se abandonan. Quiero recordarle que todo esto que le estoy enseñando es parte de un estudio científico detallado con 65,000 pozos. O sea, es un estudio disponible en Internet, que ahora está traducido también al español, donde se analiza la base de datos más grande disponible en Estados Unidos. 65,000 pozos es una estadística suficientemente grande para tener certidumbre sobre este tipo de recursos. En México apenas tenemos 15-20 pozos de estos. Entonces lo que se ve es esto, o sea, a diferencia del petróleo convencional donde teníamos una producción alta y por un tiempo más largo, aquí tenemos una producción
baja y que baja muy rápidamente. Lo que se necesita entonces para mantener o incrementar la producción es perforar como locos para poder mantener la producción. Porque los pozos, si se dejamos de perforar, la producción del campo baja a cero dentro de 2 años. La que sigue. Bueno, los costos. Es increíble, pero casi es en pérdida este negocio. Esa gráfica, que es una gráfica de Goldman Sachs, no es de una agencia ecologista, digamos. Es cuánto cuesta la producción de petróleo de lutita para diferentes compañías, y hay todas las compañías principales americanas ahí. Y la línea de rojo es el precio actual del petróleo. Entonces, mitad de las compañías gastan más a producir del precio a que venden el petróleo, ¿sí? En realidad se ha podido mantener este milagro en Estados Unidos porque por muchos años ha habido una política de tasa de interés muy baja, casi en cero, y entonces las compañías se han endeudado y han podido seguir la operación, pero ya no es un negocio para algunas de ellas. Y además, lo que tenemos que tener presente es que para que se sigan explotando, aunque marginalmente estos recursos, el precio del petróleo no puede bajar de 100, 110, 120 dólares al barril, porque si no, dejamos de producirlo. Lo mismo, la que sigue, lo mismo ocurre para el gas, pero peor aún, esa gráfica es cuánto le cuesta a las compañías, cada barrita es una compañía, producir el gas shale. Y las 2 líneas rojas es cómo ha oscilado el precio del gas en Estados Unidos en los últimos años. Entonces ahí también hay casi la mitad que están fuera de mercado. En realidad, muchas compañías no ganan de la producción de gas. Ahorita vamos a ver de qué se gana realmente. Otra cosa que sucede es que hay un diferencial de precios entre Estados Unidos y Europa y Japón. Y entonces ahora Estados Unidos está tratando de exportar su gas para aprovechar el diferencial de precio. Obviamente, si eso ocurre, los beneficios temporales de la baja del gas van a desaparecer para los estadounidenses. Hay que recordar que el precio en 2008 estaba mucho mayor, estaba más del doble de lo que fue en 2012, 2013. Incluso ahorita ya está volviendo a crecer. O sea, esta baja temporal del gas fue un desastre para las compañías, pero fue una baja inducida del exceso de oferta temporal, la que sigue. Entonces, ¿quién gana de todo este juego? Bueno, ganaron algunas compañías que entraron inicialmente al negocio y porque se hizo mucha propaganda, entonces se creó una burbuja especulativa. Es como las casas, ¿no? La burbuja de los bienes raíces en Estados Unidos. Empezó a crecer. Los primeros que entran al juego, los primeros que entran en este pirámide, en este esquema Ponzi, como se llama, ganan porque compran a menor precio las parcelas y luego la pueden vender a alto precio. Entonces, más que del gas, esas compañías han beneficiado de la venta o renta de parcela que se habían asegurado en la fase inicial del juego. Pero sobre todo, quien ganó son los grandes bancos de inversión. En la gráfica que ven ahí abajo a la derecha, la barra café es la ganancia de los bancos por todos los trámites de adquisiciones, fusiones de las compañías. Y en azul es el precio del gas. Entonces hay una correlación inversa, es decir, baja el gas y más ganan los bancos. De alguna forma, de hecho se ha sugerido que esta sobreproducción y esa baja del precio fue fomentada por los bancos porque ellos ganaron más bien de que las compañías quebraran y tuvieran que venderse y fusionarse entre ellos, etc. Es increíble, pero así es el cinismo del sistema financiero. Ya no estamos ganando por producir las cosas, sino por todo el sistema financiero, las artimañas financieras que hay atrás, ¿no? Es la financiarización de la economía. La que sigue. Ok, un tercer aspecto muy importante es el costo energético del petróleo no convencional. Estamos acostumbrados a pensar en el costo económico, pero tenemos que recordarnos que para producir energía necesitamos gastar energía. Entonces se ha creado este concepto de la tasa de retorno energético.
En inglés se llama EROI porque es Energy Return on Energy Invested, ¿no? Es la relación entre la energía que sacamos y la energía que tenemos que invertir para producir el recurso. El petróleo que se sacaba de Texas en los años 30, 40, tenía una relación de 100 a 1, es decir, que con un barril, con la energía de un barril de petróleo se sacaban 100 barriles. Ya en tiempos más recientes la relación es de 10 a 1 para el petróleo convencional, es decir, con la energía de un barril producimos 10. Ahora, cuando es 1 a 1, evidentemente ya no hacemos nada, ¿no? Nos quedamos tranquilos ahí a descansar, porque no vale la pena invertir uno para sacar uno, ¿no? Mejor descansamos. Pero en realidad se necesita bastante más que esto para tener una cantidad de energía para poder proveer todos los servicios que proporciona la economía y el Estado, la educación, la seguridad, la transportación, la salud, etc. Entonces, hay estudios recientes sobre cuál es la tasa de retorno energético del petróleo y gas no convencional, que son esas barritas azules de la derecha. O sea, las barritas azules de la parte izquierda son la tasa de retorno energético del petróleo convencional. Lo del petróleo no convencional es menos de 3, incluso algunos dicen que es menos de 2. Entonces, es un petróleo extremadamente caro desde el punto de vista energético. Con un barril de petróleo sacamos 1 o 2, ¿no? Eso tiene un impacto muy fuerte sobre la producción, lo que sigue, porque si recordamos la curva inicial de la producción, no solo producimos menos, sino tenemos que restarle más para producir este recurso. Entonces, aunque ha habido un cierto aumento del volumen de hidrocarburos producido en los últimos años a través del gas shale y del petróleo no convencional, este aumento no se traduce necesariamente en un aumento de la energía disponible, porque para obtener este nuevo recurso necesitamos gastar más energía. Entonces le tenemos que recortar un pedacito a la curva de producción. Ahí. La que sigue. En realidad, lo que estamos haciendo es bajar en lo que se llama la pirámide energética. A la cima de la pirámide tenemos el petróleo convencional más fácil de extraer, de mejor calidad, que podemos incluso recuperar más de un yacimiento. A medida que bajamos, tenemos más recursos, ¿sí? Hay más petróleo no convencional que petróleo convencional, pero hay un límite económico y energético para sacarlo. O sea, vamos a sacar mucho menos y a un costo mucho mayor, ¿sí? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, que hay reservas gigantescas de gas shale o de petróleo no convencional, sí es cierto, pero de esto que vamos a sacar con una cierta ganancia energética es una fracción bien pequeña. Entonces, no hay que dejarse engañar cuando se dice que hay mucho. No vamos a sacar la gran mayoría de esto porque no se puede o porque no tiene ganancia energética, entonces no tiene caso ir por él. Y además viene la cuestión del impacto ecológico, que no voy a abundar mucho porque habrá otra compañera que va a hablar de esto, la que sigue, pero hay que recordar que evidentemente hay un impacto muy fuerte sobre el paisaje, sobre los ecosistemas, etcétera, el gasto de agua, la contaminación de esta agua, cómo se va a disponer de ella. Quiero solamente mencionar los últimos dos factores, que son más, a veces no se han considerado tanto. Uno es el potencial aumento de terremotos someros, que sí se ha demostrado, y el otro es el aumento del tráfico pesado y entonces los daños a la red vial. La que sigue, por favor. Ha habido estudios, incluso esto está publicado en Science, que es la segunda revista más importante de ciencia del mundo, donde se ha demostrado que hay una relación bastante importante, una relación significativa, digamos, entre la generación de terremotos y la inyección de estos desechos del fracking. No directamente por el fracking, sino del agua que se inyecta para reciclar el fracking. Ha habido terremotos en Ohio y en Texas que de alguna forma se pueden relacionar con la reactivación de fallas geológicas porque hemos inyectado esta agua y el agua va a disminuir el esfuerzo, entonces va a favorecer el movimiento de las fallas. Lo que sigue, y esto es gráficamente para que se den cuenta qué significa cada fracking. Cada proceso de fracturación hidráulica, y en cada pozo podemos tener 2, 3, 4, 5, 6, implica prácticamente 1000 viajes de estos trailers de 20.000 litros, ¿sí?
porque son 600 y tantos para la operación en sí y otros 300 para recuperar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense qué significa por cada pozo, bueno, no por cada pozo, por cada operación de fracking. Imagínense qué significa tener un tráfico pesado tan intenso sobre caminos que si están no tan bien en Estados Unidos, aquí están peor, ¿no? Y aquí le pongo lo que recientemente encontró el Buró de Transporte, bueno, la Secretaría de Transporte de Texas, digamos, ¿sí? Pues calcularon que necesitan $40 millones para reparar los caminos dañados por las operaciones del fracking en ciertas zonas donde está explotando el gas shale. Y resulta que los impuestos que pagan estas compañías al Estado son menos de la mitad. Entonces, finalmente no es un gran negocio para el Estado, ¿no? O sea, el daño colateral no lo pagan realmente las empresas. ¿A qué sigue? Por último, no es que en Estados Unidos estén felices de usar el fracking para obtener ese tipo de recursos. Ese es un mapa de todos los sitios, de todas las comunidades donde ha habido alguna acción legal en contra del fracking. En muchos casos se están prohibiendo. En el país no es como Francia, pero ahí a nivel de condado, a nivel de comunidad, en muchos lados, en 404 localidades ya se ha o prohibido o parado o hecho una moratoria sobre el fracking. Obviamente es menos en los estados centrales donde hay una población, hay menos densidad de población, pero en los estados donde sí hay bastante densidad, como todo el este o California, la gente no quiere saber de eso. ¿A qué sigue? Bueno, vamos a terminar entonces con la pregunta si vale la pena que México entre o no a ese tipo de explotación. Y bueno, hay que recordar dónde estamos, ¿no? La que sigue. Bueno, México pasó su pico del petróleo convencional en el 2004, hace 10 años. Yo lo digo todas las veces, son datos de Pemex, se sabe, pero no se dice mucho en el noticiero de López Dóriga, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una fortuna, hasta cierto punto, de tener el segundo campo más grande del mundo, que era Cantarell. Digo que hablo al pasado porque se descubrió en el 76, se explotó de manera acelerada y en el 2004 empezó a declinar. Y declinó a un ritmo muy rápido, ven la curva ahí abajo, por lo que prácticamente era el 66%, 63% de la producción mexicana y ahora es el 8%. Entonces eso arrastró a la baja toda la producción, la que sigue. Ahora, en los últimos 4 años, Pemex ha logrado parar el declive, porque recordamos que desde 2004 a 2011 bajamos del 26% la producción. No nos dimos cuenta porque al mismo tiempo subía el precio del petróleo, entonces el ingreso petrolero no cambiaba mucho, ¿no? Pero sí tenemos una situación de declive. La que sigue. Hemos logrado parcialmente y temporalmente parar el declive porque se ha exprimido al máximo el segundo campo, que ahora es el primero, que es Kumalopsa, que son 3 yacimientos. Pueden ver ahí que en el caso de Q ya pasó el pico, y es el azul, la curva azul ya va bajando, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo que también este segundo gran yacimiento empieza a declinar. Lo que sigue. Bueno, Pemex sigue descubriendo, por fortuna, petróleo no convencional y son descubrimientos de cierto tamaño, no son despreciables. Sin embargo, como en el resto del mundo, descubrimos cada vez yacimientos más pequeños, ¿no? Esos son los yacimientos que se descubrieron en el sexenio anterior y el campo más grande que encontramos es el equivalente a 1.2 años de producción actual. O sea, nos va a durar 1 año más las reservas. Y todo lo que se ha descubierto en el sexenio anterior es en la 7ª parte de Cantarell. O sea, sí seguimos encontrando petróleo, sí hay petróleo convencional, pero tenemos que hacernos a la idea que cada vez es menos lo que vamos encontrando. La que sigue. Y si uno va a ver los números de Pemex y ves la producción hasta ahora, la producción acumulada, versus lo que son las reservas probadas, que significa la reserva que estamos seguros al 90% de poder sacar. Significa que hemos gastado el 80% de las reservas probadas. Claro que vamos a encontrar más petróleo, pero aun cuando consideremos las reservas 3P, que significa que son las reservas posibles, que pensamos poder explotar a un 10% de seguridad,
llegamos al 56%, hemos ya gastado el 56%. Es decir, México pasó su pico, o sea, tenemos que hacernos esa idea. No es que vamos ahora a invertir millones y entonces vamos a tener otra vez grandes producciones. Fuimos y somos un país petrolero, pero tenemos que estar planeando ya para el futuro, la que sigue. Ok, entonces, entrarle o no al shale gas y al petróleo no convencional. Pues yo creo que, vista la experiencia de Estados Unidos, tenemos que ser muy cuidadosos. Se han hecho muchas declaraciones muy optimistas sin tener realmente mucha información. Solamente le decías, hay menos de 20 pozos hechos en México contra 65,000 en Estados Unidos. No sabemos realmente qué tanto haya, para empezar, ¿no? Solo sabemos que algunas de las formaciones que están en Estados Unidos continúan hacia el sur, ¿sí? La que sigue. Bueno, pero si queremos ver un ejemplo parecido, tenemos que ir a Chicontepec. Chicontepec es un yacimiento que se conocía desde mucho tiempo y que se empezó a explotar en el sexenio pasado. Ya tiene 7, 8 años y es un petróleo parecido a al no convencional porque es un paleocanal, hay zonas permeables, pero la gran mayoría no es muy permeables. Entonces es un yacimiento que se acerca al que queremos explotar ahora. Bueno, ha sido un fracaso. Son pozos que producen 20, 30, 40 barriles diarios. Se han hecho ya 2.500 pozos. Bueno, a final de 2013 había 2.500 pozos y se sacaban 70.000 barriles diarios. En Cantarell, para que vean la diferencia entre petróleo convencional y petróleo convencional, en Cantarell con 200 pozos se sacaban 2 millones de barriles diarios. Entonces la productividad de un pozo en Cantarell era 500 veces más que la productividad en Chicontepec. Y por supuesto los costos cambian. O sea, en Cantarell, que era un regalo de la naturaleza, era una esponja llena de petróleo, era en agua somera, 50 metros de tirante de agua, entonces aunque era en agua, era offshore, no era tan caro, 6, 7 dólares al barril sacar el petróleo. En Chicontepec se acerca a los 90, 100. Incluso si uno divide la inversión que ha hecho Pemex versus el producto, casi es antieconómico. Quien ha ganado mucho son las empresas perforistas, obviamente, ¿no? Schlumberger, Halliburton, etcétera, todos los que hacen la perforación, porque ellos más perforan, más ganan, ¿no? Y eso también puede pasar en el caso del gas shale. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la línea roja es la previsión de Pemex y lo azul es la realidad. Entonces las previsiones siempre son más optimistas de la realidad. Han ido a la baja las previsiones, pero nunca cumplen con el plan, porque es intrínsecamente difícil sacar este petróleo. Lo que sigue. Y bueno, aquí también ha habido protestas en Veracruz de la gente afectada, porque hacer tantos pozos evidentemente tiene mayor impacto que hacer menos, y además las técnicas utilizadas tienen mayor impacto. Es la que sigue. Bueno, entonces, para concluir, tenemos que hacernos a la idea que hemos llegado a utilizar este recurso porque ya el otro va en declive. No se agota todavía, tenemos unas décadas con petróleo convencional, pero este nuevo petróleo uno tiene que realmente pensar si vale la pena. No es una nueva revolución energética, yo digo que es la jubilación de la era del petróleo, ¿sí? Vamos hacia el final, estamos rascando el fondo del barril, o como dicen algunos, somos como ratas hambrientas que después de haber comido todo el cereal ahora estamos comiendo el cartón, ¿no? De la confección. Hay 3 problemas fundamentales en ese tipo de recurso. Hay un alto costo energético. Le he enseñado que la energía que invertimos para sacar este recurso es mucho mayor que el petróleo convencional. Hay un alto costo de producción, evidentemente. Cuesta muchísimo más que el otro. Y bueno, y vienen todos los costos socioambientales, que aquí se podrá abundar más. Entonces, al final de cuentas, lo que es la experiencia de Estados Unidos es que ganan los bancos, ganan unas cuantas empresas, pero no la población en general, que paga más bien los costos. Algo que creo que ya hemos escuchado en otras situaciones. La que sigue. Ok, para México entonces la cuestión es que estamos en una disyuntiva, o sea,
Tenemos todavía petróleo por algunas décadas, pero la población sigue aumentando y sigue aumentando el consumo interno y va a disminuir entonces la exportación. Podríamos evitar de exportar este petróleo si quisiéramos, pero no lo podemos hacer porque estamos adictos a los ingresos petroleros. 30-35% del presupuesto federal depende de eso, ¿verdad? Entonces, ese modelo evidentemente no es sustentable porque se basa en recursos no renovables que además va en declive. Tenemos que cambiar este modelo. No se puede planear, como hacen todavía muchos economistas, pensando que los recursos son infinitos. Estamos en un planeta finito y entonces tenemos que pensar adelante y ver cómo le hacemos para ajustarnos a este declive de los recursos fósiles no renovables. La última, por favor. En ese sentido, es importante considerar que dentro de unas décadas solo vamos a contar con energías renovables, que nos guste o no nos guste, con todos los problemas que también las renovables tienen. Pero una transición a la renovable va a durar muchas décadas, porque tenemos 1.000 millones de vehículos que funcionan con gasolina y diésel en el mundo, o en México, no sé cuántos sean, pero digamos la transportación, por ejemplo, está basada en el 90%, 95% en combustible fósil. Y todo lo demás, evidentemente, la generación eléctrica también en México es casi al 90% hecha con combustible fósil. Entonces necesitaríamos invertir desde ahora grandes cantidades de capitales para la transición energética hacia la renovable. Y particularmente aquí en Chihuahua es uno de los 3 estados con más insolación, con más tiempo de sol de todo México. Entonces el potencial para ciertos tipos de energías renovables es alto y yo creo que es definitivamente un mal negocio meterse a explotar el petróleo o el gas no convencional porque desviamos todo ese esfuerzo, estos capitales de lo que deberíamos hacer, que es la transición hacia las energías renovables. Gracias. Lo que está ahí arriba es la traducción al español de este estudio sobre la base de datos de perforaciones de gas shale, petróleo no convencional de Estados Unidos, que se puede bajar a internet. Los otros son 2 artículos que escribí recientemente. Esa es una cita de un ecologista que dice el crecimiento por sí mismo es la ideología de las células cancerígenas. O sea, tenemos que pensar que no podemos crecer al infinito porque 1 no es posible, 2 no es muy saludable.